Ok, ahí estoy grabando. Bueno, el primer ejercicio que vamos a ver hoy en la ayudantía es un ejercicio que salió en una por pasada, si no me equivoco, que bueno, nos menciona lo siguiente. Em, nos dice, determine si la siguiente expresión es tautología, contradicción o contingencia. Bueno, este tipo de ejercicio, bueno, realmente tienen varias formas, bueno, dos formas realmente de hacerlo, que uno es como el camino más largo realmente, que es hacer tablas de verdad. Y el otro sería, bueno, a través de las leyes que conocemos, ¿cierto? Realmente lo principal de este tipo de ejercicio y lo que más les recomiendo es poder simplificar al máximo los ejercicios o, bueno, los conectivos o las expresiones que estamos viendo, ¿ok? Realmente trabajar con toda la verdad quizás puede ser un poco sencillo dependiendo de cómo se manejen ustedes, pero bueno, en mi caso por lo menos no me manejo tanto en toda la verdad, entonces realmente no es algo con lo que me sienta muy cómodo hacer, ¿ok? Entonces, en base a eso, lo mejor es poder pulir harto la mano haciendo leyes y ahí igual salen un poquito más rápido los ejercicios en vez de analizar parte por parte los ejercicios. Bueno, realmente eso. ¿Ok? Entonces, vamos con el ejercicio. Lo voy a reescribir, ¿sí? Esto va a ser, bueno, la expresión nos dice que esto es, bueno, la negación de P implica Q y P implica no Q y sí, solo sí, bueno, todo lo que acabo de mencionar. P, ¿ok? Entonces, nada, ahora podemos hacer, bueno, realmente varias cosas, pero siempre va a depender respecto a lo que ustedes quieran empezar primero, ¿ok? Una de las primeras cosas que podemos hacer sería aplicar como, entre comillas, el negativo que pueden apreciar acá, la negación, perdón, y la otra, bueno, sería aplicar primero las leyes de lo implica dentro, que va a ser en particular lo que voy a hacer primero, ¿ok? Entonces, nada, el primer paso, o lo primero que voy a hacer realmente, va a ser simplificar o, bueno, usar ley o aplicar ley de relacionada, aplicar ley vinculada a los implica, ¿cierto? Relacionada. Bueno, voy a intentar ir así como bien estructurado respecto a la ayudantía. Después, de esa forma, cuando vean el paper o la ayudantía como tal, va a ser un poquito más claro ver todo. Así que, em, nada, voy a seguir como esta estructura, ¿ok? Entonces, bueno, la negación que está por fuera de los paréntesis la vamos a dejar quieta y de esa forma nos va a quedar lo siguiente. Recuerden que la ley de la cual estoy hablando ahora mismo es transformar lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, es el caso base, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos un P implica Q. Bueno, esto va a ser lo mismo que decir no el primero o el segundo. ¿Ok? De esa manera. Entonces, en base a eso, vamos a tener que en el primer paréntesis nos va a quedar un no P o Q y un no P o no Q, ¿cierto? De esa manera. Ahí, bueno, cerrando los paréntesis y bueno, el sí solo sí sigue dando vueltas por ahí. De esa manera, gente. Ok. Entonces, bueno, ahora me gustaría preguntarles, sin tener que aplicar la negación, ya que igual, bueno, va a ser un proceso no largo, pero bueno, vamos a tener que aplicar la negación al primer paréntesis, luego al conectivo y luego al segundo paréntesis, entonces, bueno, vamos a tener que aplicar tres negaciones prácticamente, y eso aplicar las negaciones dentro de los paréntesis. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer antes de aplicar la negación? ¿Ven algo que podamos hacer? Algo que salte así como a simple vista que podríamos intentar. Factorizar el menos P. Podríamos factorizar al menos p, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nosotros factorizamos al menos p, nos quedaría como menos p o q y no q, ¿cierto? De esa forma. ¿Cierto, gente? ¿Todo bien? Bueno, si no me creen, eh, nosotros podemos redistribuir lo que acabo de hacer
Y si se dan cuenta, me va a quedar, bueno, si empiezo a distribuir, me va a quedar no P o Q, paréntesis, y no P o no Q, de esa forma, ¿ok? Entonces, nada, realmente nos quedaría de esa manera. Entonces, de esa manera sabemos que hacemos bien la factorización, entre comillas, llamarla factorización, ¿ok? Pero bueno, ahora, bueno, tocaría trabajar lo que está dentro de estos paréntesis que están acá, ¿cierto? Entonces, nosotros tendríamos que esto va a ser no P, perdón, la negación de P o algo que está entre los paréntesis, ¿cierto? Y eso, gente, ¿qué sería? ¿O podríamos traducirlo a otra cosa, ese paréntesis que está acá? Lo podemos traducir a un falso, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna duda respecto a eso? Recuerden que, bueno, voy a hacer la tablita así rapidito, solamente por si alguien no quiere preguntar, pero bueno, para dejar constancia para la gente que aún así pueda tener duda cuando vea el video. Nosotros podemos, bueno, tenemos Q y además no Q, ¿cierto? De esa forma, Q tiene dos posibles valores de verdad, que es verdadero o falso, y no Q va a tener falso o verdadero, ¿ok? Nosotros queremos analizar ahora Q y no Q. De esa forma, vamos a tener un verdadero y falso en un primer lugar, que eso es falso, y en segundo lugar vamos a tener un falso y un verdadero. Y nuevamente nos quería falso. De esa forma, esto se puede traducir a escribirlo como un falso. Muy bien. Ok, de esa forma, ese conectivo, ese paréntesis que está ahí, lo podemos escribir como un falso. De esta forma. Ok. Bueno, voy a bajar un poquito todo lo que estamos haciendo. Así. Ok, gente. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos la negación de P o un falso. Y eso nos quería la misma negación de P o en su defecto el conectivo mismo en el cual estábamos trabajando, ¿verdad? Indiferente sea una negación de P o cualquier cosa. De esa forma nos quería como la negación de la negación de P, sí, solo sí, P, ¿cierto? Ok, muy bien. Por último, bueno, nos queda aplicar la negación de la negación, que eso es P, ¿cierto? Sí, solo sí, P. Muy bien. Entonces, nada, realmente ahora por, bueno, la definición de cómo está estructurado realmente el sí, solo sí, tenemos que P, sí, solo sí, P, nos queda una verdad, ¿cierto? Esto va a ser una verdad. Y nada, por lo tanto, la expresión es una tautología, ¿cierto? Bueno, realmente la conclusión final del ejercicio de P si solo si P, bueno, quizás también la pueden analizar un poquito por tabla de verdad, o bueno, ahí realmente depende de usted, o si se acuerdan, pueden llegar e implementar, o sea, llegar y concluir realmente. Entonces, un ejercicio bien, bastante completo, que nada, nos pide analizar eh, l- la condición final de realmente a qué lo podríamos reducir o todo el ejercicio, ¿cierto? Realmente eso es lo que nos están preguntando. Entonces, no sé si tendrá alguna otra pregunta em, que que quieran consultar. Bueno, ahí me pregunta Ken. Mira, ahí me podéis preguntar por el chat igual, quizás ahora me sale un poquito más claro así. Me dice no P y F queda no P. ¿Te refieres al ejercicio, Kevin? Porque, bueno, en este caso sería no P o F. Sí, sí, sí. No P o F queda no P. Y en particular a cualquier ejercicio, o sea, cualquier expresión que le apliques un o F, te va a quedar la misma expresión. ¿Ok? Entonces ahí lo podéis generalizar de cierta forma. Entonces, gente, no sé si tendrán alguna otra duda respecto al ejercicio para que podamos avanzar al siguiente. Genial. Avanzamos entonces. Ahí cualquier duda me pueden mandar mensaje privado también, porque
vayamos tranqui, así que para que no se me pierdan. Así que nada, pues vamos con el siguiente. Bueno, bastante similar al ejercicio anterior que habíamos visto, o bueno, no tan similar realmente, sino eh, nos pide analizar lo mismo realmente, si la proposición o la expresión es una tautología, contradicción o una contingencia, ¿ok? Pero ahora el conectivo o la expresión cambia de la siguiente forma. Es la siguiente. Nos dice el primer paréntesis que esto va a ser un P y Q implica R, y esto implica no P o no R, ¿ok? Entonces, nada, realmente no hay mucho que hacer respecto a poder simplificar un lado, por ejemplo, el lado derecho, no hay mucho que hacer. Quizás podríamos sacar una negación, como entre comillas, factorizando, pero no es mucho la utilidad respecto a eso. Así que nada, vamos a seguir un poco lo mismo del el plan del ejercicio anterior, que era realmente aplicar las leyes. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, bueno, voy a aplicar ambas. Bueno, en realidad voy a aplicar una que va a ser la de más afuera, o bueno, la de más adentro en primer lugar, y luego la de más afuera. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la primera, esta nos quedaría como P y la negación de Q o R implica no P o no R. Y de esa forma podemos aplicar nuevamente el implica y nos quedaría como la negación de P y no Q o R o no P o no R. ¿Ok? De esa forma. Bueno, ahora lo que podemos hacer también es aplicar nuevamente las negaciones, bueno, en particular la negación del lado izquierdo, y nos quedaría como la negación de P o no Q o R o no P o no R, ¿cierto? De esa forma. Perdón, me faltó algo, ¿cierto? Me faltó en particular aplicarle la negación al segundo paréntesis, que sería ahí está. De esa manera. Bueno, lo podemos simplificar de inmediato y nos quedaría como, bueno, la negación de P o destruimos la negación dentro del paréntesis y nos quedaría como Q y no R o la negación de P o la negación de R, ¿cierto? Entonces llegamos a esta parte del ejercicio, gente. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos quitar los paréntesis, por lo menos de los que están afuera? Entonces ahí les dejo esa pregunta. ¿Podríamos hacerlo? ¿Y por qué podríamos hacerlo? Porque los conectores son los mismos, así que se abran los paréntesis. Muy bien, ¿cierto? Excelente el argumento que me dijo el compañero. Entonces, podemos separar, o bueno, en teoría, quitar los paréntesis, sí, solo sí, los conectivos son los mismos, ¿cierto? Pero en particular los paréntesis a los cuales me estoy refiriendo serían estos que están acá. Bueno, este en particular, este y este, ¿ok? Solamente a esos, ¿ok? ¿Por qué no el que está dentro? Porque si se dan cuenta, bueno, el conectivo dentro de ese paréntesis es el i, y eso difiere con el conectivo que está por fuera, que es el o, ¿ok? De esa forma no es posible quitar los paréntesis. Entonces ahí tienen que empezar a analizar en qué caso nosotros podemos o no quitar los paréntesis, ¿ok? Entonces esto nos quedaría como la negación de P o este paréntesis que trae esto, o la negación de P o la negación de R, de esa forma, ¿ok? Ahora realmente como tenemos, bueno, muchos conectivos que dependen bueno, muchas expresiones que dependen del conectivo, lo que podemos hacer también es redistribuir la forma en la que está organizado esto. Y lo vamos a hacer en particular de la siguiente forma.
como la negación de P, o la negación de P, o la negación de R. Bueno, aquí otro, ¿cierto? Sí. Eh, Q y no R, de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a eso, gente? ¿Todo bien? Bueno, realmente es indiferente si es que yo pongo el no R o todo eso, o Q y no R o todo lo otro, o no R, perdón. ¿Ok? Realmente indiferente. Ahora lo que podemos hacer también, bueno, tiene que ver respecto a que podemos agrupar un poco realmente indiferente, o bueno, no tiene mucha relevancia si nosotros agrupamos o le ponemos los paréntesis, ya que podemos trabajarlos directamente, ¿ok? Entonces, respecto a eso, no tengan problemas. Nos quedaría de esa forma. Pero lo hago solamente para mantener un poquito más el orden y eso, mantener un desarrollo un poquito más limpio, entre comillas, que igual está, bueno, es como solamente desarrollo hacia abajo, ¿ok? Pero bueno. Bueno, en el lado izquierdo del paréntesis tenemos la negación de P o la negación de P. Y eso, bueno, lo podemos intentar generalizar así como algo o algo, ¿cierto? Cualquier cosa realmente, lo que ustedes quieran, y eso nos queda algo, ¿cierto? Entonces, si yo digo algo o algo, lo generalizamos y podemos decir que nos queda algo, ¿cierto, gente? Entonces, esto nos queda como la negación de P. Bueno, y el O se sigue manteniendo, ¿cierto? Ahora, lo que podemos hacer también en el lado derecho del paréntesis es distribuir la negación de R. Si nosotros distribuimos la negación de R, bueno, nuevamente sale un paréntesis y nos quedaría como, eh, bueno, realmente podemos distribuir la negación de R y veamos qué nos queda. Espérame, ¿realmente será necesario aplicar la negación de... O sea, lo que quiero preguntarles ¿es necesario que nosotros distribuyamos o hay algo más que salta a la vista respecto a eso? Así como otra ley que podríamos usar. No sé si ahí les parece que podríamos hacer eso. Porque veamos el ejemplo en el que nosotros nos pongamos a distribuirlo como tal. ¿Ok? Si nosotros nos podemos distribuirlo, nos quedaría como no R o Q y no R o no R, ¿cierto? Y si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo que teníamos desde un principio, que en particular es no R o Q y no R. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces es como si hubiéramos entrado en un loop. Entonces, gente, mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer? Si se dan cuenta, tenemos, bueno, voy a borrarle la distribución que hice, pero si nos damos cuenta, nosotros esto, bueno, voy a intentar arreglarlo un poquito y escribirlo de una mejor manera, para que quizás sea un poquito más visible. Esto lo podemos escribir como la negación de R o la negación de R y Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La negación de R o algo, y ahí por otra parte la negación de R y, bueno, el opuesto de lo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Alguna, algo que quieran sugerir? No va a quedar la negación de R o Q, ¿o no? Bueno, en realidad debería quedar solo, o sea, ¿te referías al final? ¿O cómo? ¿O de todo esto va a quedar la negación de R o Q? Sí, de eso, ¿o no? No realmente, porque si te das cuenta, se parece mucho a una absorción, ¿o no? ¿Podríamos aplicar absorción en este caso? Sí, ¿cierto? Podríamos aplicar absorción. Bueno, ahí como dice Kevin, quedaría como no R. Bueno, sería muy similar a decir, no sé, un caso así como ejemplo de absorción. De ejemplo de absorción. De absorción sería, bueno, bastante similar a lo que vamos a hacer ahora, pero bueno, sin la negación. Sería como R o
R y Q. Y nada, esto nos queda como R solamente. ¿Ok? Entonces pasa lo mismo con el ejercicio. La gran diferencia respecto a lo que acabamos de hacer tiene que ver con que tenemos el signo dando vueltas, pero nada, realmente es indiferente. Entonces esto nos quedaría como no P o no R, ¿ok? Entonces ahí, bueno, el compañero que me había dicho eso, no sé si le queda un poco más claro, si, o eso realmente. O si te gustaría compartir el desarrollo de por qué quedaría así, como lo que me habías dicho, igual sería, bueno, pero eso realmente. Tiene que ver con que aplicamos absorción, Vicente. Si te das cuenta, ahí está el ejemplito. Y bueno, la absorción también va a funcionar para el caso donde el no R sea, perdón, el R o el término, entre comillas, el cual queremos como absorber o va a absorber a la expresión, sea, tenga una negación por delante. ¿Ok? Entonces, indiferente si este tiene o no tiene una negación, basta con que cumpla el requisito de que debe ser o y dentro del paréntesis y, o bueno, en realidad ambos deben ser opuestos. ¿Ok? Entonces, eso. No sé si ahí les queda un poquito más claro respecto a lo que acabamos de hacer. Sí, Ya, genial. Entonces, bueno, no perdamos el foco respecto a lo que estábamos haciendo. Nos estaban preguntando, o bueno, determinar si la proposición era tautología, contradicción o contingencia, ¿cierto? Entonces, bueno, en base a todo el desarrollo que hicimos, nos queda como no P o no R, ¿ok? De esa forma, no podemos simplificar más la expresión, ¿cierto? Quizás podríamos hacerla un poquito más linda, sacando, aplicando, bueno, una negación por fuera, nos quedaría como P y, y R. Pero realmente, gente, no hay mucho más que hacer que eso, ¿ok? Entonces, si tenemos dos valores, o bueno, dos expresiones que, bueno, son totalmente independientes entre sí, automáticamente esto va a ser una, y, bueno, automática, eran dos expresiones que son independientes entre sí y además, bueno, si son independientes, automáticamente no podemos simplificarlas, entonces va a ser una, perdón, una contingencia, ¿cierto? No podríamos suponer, bueno, podríamos suponer ciertos valores para P y R, pero aún así siempre va a estar en la suposición realmente, ¿ok? Entonces, nosotros podemos asumir o podemos concluir realmente que algo es una tautología o una contradicción, sí, solo sí podemos ya para todo valor de del conectivo en cuestión, siempre nos va a arrojar un verdadero o un falso. Y en este caso, dependen de los valores que pueda tomar P y R, ¿ok? De esa manera. Bueno, esto va a ser una contradicción. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Pregunten nomás. Contradicción siempre si no se puede simplificar. Mira, no necesariamente no es que no se pueda simplificar, sino que realmente puede tomar valores que pueden ser tanto positivos, perdón, puede tomar valores tanto que puedan ser verdaderos o falsos, y de eso depende realmente el resultado final de la expresión. ¿Ok? Entonces eso realmente, Kevin. Porque claro, por ejemplo, si tú tenías... bueno, igual podríamos reducirlo como tú decís, Kevin, sí, porque claro, si tenía una expresión que no se pueda simplificar más, realmente, que, bueno, que claramente no sea verdad o falso, bueno, sí o sí va a ser una expresión que depende del valor de verdad. Entonces, sí podríamos simplificarlo como eso, ok. Muy bien. ¿Podría repetir por qué era contradicción? Bueno, Vicente, tiene que ver un poco que ver, tiene que ver un poco con que si tú te das cuenta, si tú le otorgas ciertos valores a esta expresión, y con estos, con valores me refiero a ciertos valores de verdad, en específico a P y además a Q, a R, te vas a dar cuenta que esto quizás te puede resultar en otra contradicción, en una, por ejemplo, en una tautología o también en una contradicción.
Entonces, en ese caso, tú entras a que el valor final de la expresión depende de qué cosa, de los valores de verdad que tú le asignes a P y además a R. Entonces, siempre que una expresión cumpla con lo que te acabo de decir, Vicente, automáticamente va a ser una contradicción. O también, como decía Kevin, que es una expresión que no se puede simplificar más. ¿Ok? Entonces, no sé si tiene alguna otra duda respecto a eso. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Todo bien? Ya. Sigamos nomás entonces. Vamos con el siguiente. Bueno, nos dice el tercero, que bueno, este es de Milla, nos menciona que sean P y Q dos proposiciones lógicas, se definen dos nuevos conectivos lógicos que, bueno, van a ser los siguientes. En particular tenemos el primero, que es P asterisco Q, como la negación de P implica no Q. Y además tenemos la segunda, que se comporta como P gato Q. Y esto, nada, va a ser lo mismo que decir la negación de P y Q. ¿Ok? Entonces lo principal respecto a este tipo de ejercicios es poder simplificar las expresiones nuevas que nos están dando. Si se dan cuenta, en la segunda expresión, que es la de P gato, algo, o bueno, algo gato algo, siempre va a ser la negación del primero y el segundo. ¿Ok? Realmente no tienen mucho más que ver, que hacer respecto a eso. ¿Ok? Es solamente esa expresión, la negación del primero y el segundo. En cambio, en la primera nos dice que algo, asterisco algo, u otra cosa realmente va a ser la negación del primero, implica la negación del segundo. ¿Ok? Entonces eso sí hay algo que podemos simplificar y realmente tiene que ver con el implica. ¿Ok? Entonces, si nosotros simplificamos esta expresión o podemos reescribirla como, ¿qué cosa? La negación de la negación de P o no Q, ¿cierto? Y de esta forma, bueno, va a ser lo mismo que decir P o no Q. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos ambas expresiones que nos están definiendo de una manera bastante simplificada, que ya no podemos simplificar más. Entonces, bastaría con empezar a analizar respecto a lo que nos están preguntando. ¿Ok? Lo importante siempre es entender bien el conectivo en el cual estamos trabajando. Entonces, bueno, el conectivo que nos piden analizar ahora mismo sería el siguiente. La negación de P, asterisco Q, gato. La negación de Q, gato P, gato P. Bueno, es lo mismo que decir P y Q, o se reduce a decir P y Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Realmente siempre este tipo de ejercicio depende de lo que quieran empezar haciendo ustedes, pero yo en principio voy a empezar haciendo de adentro hacia afuera. ¿Ok? De esa manera quizás sale no más sencillo el ejercicio, pero sí un poquito más ordenado porque vamos a ir un poquito más estructurado respecto al desarrollo. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera parte, que va a ser la del asterisco. Entonces, recuerden que la del asterisco nos dice que va a ser el primero o la negación del segundo, ¿cierto? De esa forma, vamos a quedar que, bueno, toda esta expresión se va a reducir a el primero o la negación del segundo. ¿Ok? El gato que está afuera lo vamos a mantener ahí y ahora vamos a ir con el segundo. Nos dice la negación de Q, gato, P, ¿cierto? Entonces, sabíamos que el gato se conformaba, o bueno, se traduce a decir la negación del primero y el segundo, ¿ok? De esa forma, nosotros podemos decir que, bueno, toda esta expresión se traduce a la negación del primero, que va a ser, bueno, la negación de la negación de Q, y el segundo, que va a ser en este caso P. De esa manera. Entonces nos quedaría como la negación de P o la negación de Q, gato, Q y P.
de esa forma. ¿Ok? Entonces no sé si tiene alguna duda respecto a lo que acabo de hacer, pero en el primer paréntesis no queda como no P. Eh, no realmente, Vicente, porque recuerda que la definición del gato, o perdón, del asterisco, nos dice que va a ser el primero, tal como esté, indiferente que tenga una negación o no, entonces es el primero o la negación del segundo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, si nosotros lo traducimos a lo que nos están diciendo abajito, sería el primero, que sería la negación de P, o la negación del segundo. Entonces nos quedaría como la negación de P o la negación de Q. ¿Ok? No sé si ahí te queda un poquito más claro, Vicente. Imagínate que aplica la definición de P estrellita Q, perdón, P gato, perdón, P asterisco Q a lo que nos están preguntando acá. Y te vas a dar cuenta que va a ser aplicar exactamente esto que está acá, pero va a haber otro menos aquí. ¿Ok? Entonces realmente es buenísimo. Entonces ahora, gente, vamos con, bueno, aplicar el último, bueno, lo último que nos queda respecto al gato. Entonces, recuerden que el gato lo que nos decía era, bueno, no el primero y el segundo. ¿Ok? Entonces, de esa forma nos quería como no el primero. Bueno, antes de eso, nosotros podemos sacar una negación, ¿cierto? Del lado izquierdo solamente para, no para hacer el trabajo más fácil, pero quizá para no tener que aplicar la negación después, podemos sacarlo al tiro. Nos queda de esta forma, ¿cierto? Nos queda QIP del lado derecho y, bueno, gato era la negación del primero y el segundo, entonces nos va a quedar la negación de P y Q y el segundo que sería Q y P. De esa forma, esto nos quedaría como P y Q, uy, P y Q y Q y P. Y nada, realmente es como decir P y Q y además P y Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría el resultado final de esto, gente? Tenemos algo y algo. ¿A qué podríamos traducirlo eso? ¿Alguna sugerencia? Nos quedaría solamente como P y Q, ¿cierto? O realmente así, si lo quieren generalizar, como algo y algo, nos queda algo solamente, ¿cierto? Entonces esto nos queda como eh, P y Q. ¿Ok? Entonces, nada, ahí si se dan cuenta ya cumplimos con lo que nos estaban pidiendo desde un principio, que era realmente poder conseguir demostrar que toda esa expresión que estaba relacionada al gato, al asterisco, se podía, bueno, ahora lo mismo que decir P y Q. Entonces, eso respecto al ejercicio. No sé si tiene alguna consulta, ¿qué tal estuvo? ¿Qué tal les pareció? Ya, genial. Bueno, antes de continuar con este, bueno, igual bueno, no es, o sea, se ve muy largo, pero no es tan largo. Eh, quiero pasar con los de conjuntos, porque, bueno, ahora el tiempo para que no nos demoremos tanto realmente. Entonces eso. Así que vamos a hacer con los de conjuntos primero y bueno, realmente si alcanzamos pasamos con el otro. Ok, pero realmente el último ejercicio es exactamente igual a lo que hemos hecho antes. Sí, se ve muy engorroso respecto a que tiene muchas expresiones que son realmente muy largas, pero se puede ir simplificando paso a paso, así que vamos a la calma. Entonces, tenemos esto, gente. Este, tenemos este lindo ejercicio que salió hace poco en una prueba. Así que, ¿qué opinan?
¿Qué opinan de este ejercicio? ¿Han hecho este tipo de ejercicio antes? ¿Le han dado una vuelta? ¿Qué tal se manejan con este tipo de ejercicio? ¿Les parecen difíciles? Bueno, es que igual este tipo de ejercicios son difíciles por el hecho de que quizás no se les da tanto enfoque realmente, pero a la larga es como bien similar a los ejercicios de lógica, ¿ok? Entonces ahora nos vamos a dar cuenta que, bueno, quizás las cosas que voy a decir son como súper similares respecto a lo que acostumbramos a decir en lógica, ¿ok? O que hay cosas muy similares como distribución y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces eso realmente. Entonces vamos allá. Tenemos lo primero, que va a ser A menos la intersección de A y B, unido con A unión B menos el complemento de B. Entonces nos piden demostrar que eso es exactamente igual a A unión B, ¿cierto? Bueno, no lo voy a anotar. Tenemos esto que está acá, gente. Entonces, nada, realmente lo principal que podemos verificar, lo podemos decir, que bueno, va a ser una pequeña observación, es que A menos B o algo menos algo u otra cosa realmente se puede traducir como el primero intersectado con el complemento del segundo. ¿Ok? Eso es lo principal realmente, porque si se dan cuenta se nos repite bastante respecto, bueno, tenemos un menos en el lado izquierdo y en el lado derecho de la unión, entonces es buena la observación porque lo vamos a utilizar harto. ¿Ok? Entonces, nada, pues. De esa forma, nos quedaría como, si aplicamos lo que acabo de decir, en el primer lado del paréntesis, nos quedaría como el primero intersectado con el complemento de esto que tenemos acá, ¿cierto? Por otra parte, en el lado derecho tendríamos la unión, perdón, tendríamos unido con el lado derecho que nos quedaría como A unión B, intersectado con el complemento de B complemento, de esa manera. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos, bueno, reescribir un poquito respecto al complemento. Entonces, el complemento respecto a conjuntos, gente, que no les asuste, es bien similar a lo que nosotros estamos acostumbrados en lógica, a lo que es la negación. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta ahora, va a ser como aplicar entre comillas negación y esto nos quedaría como A complemento, unido, B complemento, si se dan cuenta, exactamente lo mismo que esta expresión, pero se le aplica el complemento a cada término. ¿Ok? Entonces, nos quedaría así, unión, A unión B intersectado con el complemento de B complemento, ¿ok? Y eso va a ser B, de esa forma, así, ¿ok? Entonces es bien similar respecto a lo que ya habíamos visto antes en lógica, que nosotros tenemos, por ejemplo, la negación de la negación, es exactamente eso, ¿ok, gentecita? Entonces, si se dan cuenta, quizás sí, son cosas bastante diferentes respecto a lo que, cómo estamos trabajándolos, pero nada, son bastante similares de desarrollar. ¿Ok? Entonces vamos a partir ahora con el lado izquierdo, que si se dan cuenta, se parece mucho, así como, viéndolo de esa forma, se parece mucho así como un P y no P o no Q. ¿Ok? Se parece bastante. No sé si lo ven de esa forma. Y realmente tendría la misma forma de desarrollarse como si fuera esto, ¿ok? A través de una distribución. ¿Ok? Entonces, esa distribución la cual le estoy conversando sería como A intersectado con A complemento unido con A intersectado B complemento. ¿Ok?
Y en el lado derecho, gente, no sé si se logra apreciar, pero esto también lo voy a anotar con el puntero solamente y después ahí, bueno, se borran, pero bueno. Esto se parece mucho a algo que ya conocemos también, que sería como P o P y Q. No sé si lo ven. Tenemos un A unión B intersectado con B. Bueno, si lo anotamos de esa forma, eso nos quedaría como P, perdón, nos quedaría como Q o P, y aquí iría un I, P. De esa forma, ¿cierto? Y eso se traduce a decir P. Entonces es exactamente lo mismo, o bueno, bien similar respecto a lo que ya tenemos en lógica. Entonces ese lado derecho lo podemos traducir a solamente decir B. ¿Ok? Ahora, em, lo que tenemos acá, bueno, aquí ya tiene que ver un poco más con entender todo este tipo de cosas respecto a, por ejemplo, A intersectado con el complemento de A. Bueno, en el caso específico de eso, si tenemos A intersectado con el A complemento, nosotros tenemos, no sé, un universo donde el centro está nuestro queridísimo A. Entonces, si se dan cuenta, bueno, esto va a ser A solamente, ¿ok? Entonces, A va a estar, va a ser solamente este circulito. Y por otra parte, gente, tenemos que el complemento de A va a ser todo lo que no está en A, ¿ok? Entonces, tenemos A acá, pero va a ser todo lo que no está en A, de esa forma. Entonces, lo que nos están diciendo es la intersección de esto que está acá con todo lo que está afuera. Entonces, si se dan cuenta, no existe intersección respecto a eso. No hay ningún, bueno, si lo traducimos un poquito a valores, así como para aterrizarlo un poco, no hay ningún valor que se encuentre dentro de A y además se encuentre fuera de A, así como para decir, no, si encontramos un valor. Realmente no existe. Entonces, esto lo podemos traducir a un vacío. ¿Ok? De esa forma, podemos hacer por acá abajo. Nos quedaría esto como bueno, el vacío unido con A intersectado con B complemento unido B. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, si se dan cuenta, tenemos el vacío unido con algo. Y el vacío unido con algo va a ser siempre ese algo. ¿Ok? Es como, eh, pucha, quizás no va a ser el mejor ejemplo realmente, pero sería algo similar de decir voy a sumar un cero. ¿Ok? Entonces, esto nos quería tal cual decir A intersectado B complemento unido B. Entonces, ahora nuevamente, gente, tenemos algo bastante similar a lo que hemos visto antes en lógica, que tiene que ver respecto a poder distribuir las cosas. ¿Ok? Entonces, si nosotros las distribuimos, esto nos quedaría como A unión B intersectado con B complemento unido B. De esa forma, ¿cierto, gente? Entonces, vamos a analizar el caso particular de este B, que bueno, es bien similar respecto a lo que habíamos visto antes, pero bueno, cambia ligeramente, ¿cierto? Bueno, le voy a cambiar sí las letras y bueno, el conectivo también. Nos quedaría como B unido B complemento. Aquí tenemos por una parte, tenemos B y por otra parte tenemos, bueno, el B complemento, ¿cierto? Nos quedaría de esa forma. Entonces, gente, lo que nos están diciendo es unir el circulito que está en medio con el complemento de ese circulito, que sería unir todo lo que no está en ese circulito. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo traducimos, eh, si se dan cuenta, vamos a tener como todo el cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso sería como literalmente decir el universo. ¿Ok? Que sería todo el espacio que está conteniendo a B y además a B complemento. ¿Ok? De esa forma, esto nos quedaría como A unión B intersectado con el universo. Entonces ahora, gente, tenemos, bueno, dos conjuntos, o dos pelotitas que se están, bueno, uniendo en realidad, no intersectando, disculpen,
Y además a esas pelotitas las estamos intersectando con el universo. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos intersectando una pelotita, bueno, vamos a hacer el ejemplo con una pelotita o un conjunto con el universo, eso automáticamente va a ser la pelotita o el conjunto en el cual estamos trabajando, gente. ¿Ok? Porque, bueno, la única intersección que hay entre el universo y esa pelotita es la misma pelotita. ¿Ok? De esa forma, esto se traduce a decir A unión B. ¿Ok? Entonces, eso realmente. No sé si tiene alguna duda, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal realmente? ¿Les pareció muy difícil eh, el ejercicio? Realmente se parece mucho a lo que hemos hecho, ¿no? Así como tiene mucho que ver respecto a lo que hemos hecho con lógica, ¿cierto? Lo último, ¿qué cosa en específico, Vicente? Me puedes mandar tu pregunta por privado ahí mismo por el chat o preguntarme por voz, así que te espero. Si no, podemos avanzar al siguiente, que realmente es bien sencillo. O sea, perdón, discúlpenme, no era la palabra que quería usar. No es bien sencillo, sino que es bien similar. ¿Ok? Disculpen haber usado esa palabra. Lo de la intersección con el universo. Ya. Veámoslo eso así como un ejemplito. Mira, por ejemplo, el mismo ejemplo aquí de B. Tengo, bueno, la pelotita de B y tenemos el universo, ¿cierto? Entonces tenemos B, que B en particular va a ser solamente la pelotita. Y por otra parte tenemos que el universo completo, en su totalidad, va a ser absolutamente todo lo que esté dentro de este cuadradito, incluyendo a B y además al complemento de B. ¿Ok? De esa forma, Vicente, si yo hago lo siguiente, B intersectado con el universo, si te das cuenta, va a ser todo lo que esté en el universo, que va a ser todo esto, y lo que esté en B, que va a ser esta pelotita. Entonces, Vicente, ¿qué me quedaría de esa intersección? ¿El universo está seguro? Porque en este caso la estoy intersectando, no lo estoy uniendo. Intersectando, eh, me refiero a lo que esté tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Ok, tanto esté en B y además en el universo. Entonces lo que está en B y además en el universo es solamente B. Sí, exacto, Vicente. En cambio, si yo lo uno, como tú me decías, sí sería el universo completo. ¿Ok? No sé si ahí te aclaré un poquito, un poco más la duda. Ya, genial. Entonces eso, gente. No sé si alguien tendrá alguna otra duda para que me pudiera preguntar antes de que pasemos al siguiente. Ok, pasemos al siguiente nomás. Nos dice, bueno, este es el ejercicio. Se usa un poco algo similar a lo que habíamos hecho respecto al ejercicio anterior, que, bueno, usamos como entre comillas, algo menos otra cosa. Entonces, eso realmente. Así que vamos allá. Vamos a pensar, bueno, nos piden demostrar lo siguiente. Usando propiedades de conjuntos, pruebe que se cumple la siguiente igualdad, que, bueno, en particular es el paréntesis de A menos B unido con C, intersectado con el complemento de C menos el complemento de A unido con B, y todo eso debe ser igual a C.
¿Ok? Entonces, vamos a darle, pues, gente. Vamos a aplicar primero el menos, o sea, así como la ley del menos, o bueno, la propiedad del menos, que recuerden que era, bueno, el primero intersectado con el complemento del segundo. De esa forma, esto nos quedaría como el primero, que sería, perdón, esto nos quedaría como el primero intersectado con B complemento, ¿cierto? Unido con C, y esto intersectado con el primero, que sería C complemento, intersectado con el complemento del segundo, que sería A complemento unido con B, todo esto complemento y todo esto complemento, ¿cierto? Entonces, de esa forma, bueno, en el lado izquierdo no voy a hacer mucho realmente, lo voy a dejar así. A intersectado B complemento unido C y intersectado con, ahora vamos a aplicar el complemento que sería respecto a este, bueno, como les le había mencionado antes, el complemento se aplica a cada término que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, nos querían, por una parte, el complemento del complemento de C unido, ¿con qué cosa? Con el complemento del complemento de A unión B. Nos quería de esa forma, ¿ok? Ahora lo voy a reescribir y ahí para que no veamos tantos paréntesis dando vueltas. Nos quería como A intersectado de complemento unido C intersectado con C complemento. C complemento era C solamente, ¿cierto? Me había faltado un complemento ahí. C unido con, bueno, A complemento unido B. De esa forma, gente. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Qué tal vamos? Em, bueno, realmente ahora, bueno, mientras que no nadie me pregunta alguna duda, lo que podemos hacer también, gente, es como lo que hacíamos antes respecto a lógica, que es como, entre comillas, factorizar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos términos que se repiten en ambos lados de los paréntesis, que en particular es el C unión algo. ¿Ok? Entonces, si nosotros factorizamos por eso, nos quedaría como de la siguiente forma. Yo sé que es como difícil verlo porque no están acostumbrados a trabajar con conjuntos como, bueno, me habían dicho que no habían hecho mucho de estos ejercicios, pero si lo intentan ver un poquito más por el lado de lógica, así como lo que hacemos regularmente, se van a dar cuenta que los ejercicios son bien similares y podemos hacer como exactamente las mismas cosas. ¿Ok? Entonces esto nos quedaría como C, unión, bueno, el primer paréntesis que sería A intersectado B complemento. Todo esto intersectado con, bueno, el segundo paréntesis que sería A complemento, unión B. De esa manera. ¿Ok, gente? Entonces, bueno, si se dan cuenta nuevamente, lo que nosotros tenemos es algo, disculpen que insista tanto en el tema de vincularlo con lógica, pero si se dan cuenta, nosotros tenemos acá una unión y entre los paréntesis tenemos otra unión. ¿Ok? De esa forma, bueno, quizás por ahí va el camino de que nosotros podemos nuevamente desagrupar. ¿Ok? Y esto nos puede quedar como A intersectado B complemento, intersectado con este paréntesis que ven ahí, de esa forma. ¿Ok? Entonces, nada, lo que podemos hacer ahora también, gente, es aplicar distribución respecto a qué cosa. A este B complemento, bueno, en realidad aplicar distribución respecto a este paréntesis grande que está acá. ¿Ok? Si nosotros aplicamos esa distribución, nos quedaría como A intersectado con ¿qué cosa? eh, B complemento intersectado con A complemento, perdón, voy a colocar otro paréntesis, unido con B complemento intersectado con B. Y ahí nos queda un paréntesis, dos y creo que un tercero, ¿cierto? De esa forma. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a intentar reducir al máximo las cosas que podemos ver acá.
Bueno, esto nos queda como A intersectado con B complemento, intersectado con A complemento, ¿cierto? Sí. Unido B complemento intersectado con B. ¿Ok? Recuerden que B complemento era todo lo que no estaba en B y B era, bueno, la pelotita de B. Entonces imagínense como que tenemos la pelotita, ahí está B y le intersectamos todo lo que no esté en B. Y eso va a ser vacío, ¿cierto? De esa forma. Nos quedaría algo así. Entonces, si seguimos ese hilo, gente, nos damos cuenta que tendríamos A intersectado con eh, algo que ya habíamos visto un poco respecto al ejercicio anterior, que es hacer algo unido vacío o vacío unido algo, ¿ok? Entonces, era como sumarle un uno conveniente, perdón, era como sumarle un cero técnicamente. Entonces esto nos puede quedar como qué cosa, como B complemento intersectado A complemento, de esa forma. Y ahora, bastante similar respecto a los ejercicios que, disculpen que voy un poco rápido, cualquier duda me pueden parar. Voy a intentar ir un poquito más lento, pero cualquier duda me pueden preguntar y si no, la podemos ver al final del ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente vinculamos un poquito todo este desarrollo respecto a lo que vemos en lógica. Si se dan cuenta, tenemos una intersección de dos cosas, donde la segunda es un paréntesis donde también tiene una intersección. Y eso significa, ¿qué cosa? Que podemos desagrupar de esa forma. ¿Ok? Y esto nos va a quedar como C unido con A intersectado con A complemento. Bueno, intersectado con B complemento, ¿cierto? B complemento. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que tenemos en un principio acá es que tenemos la intersección de A, que puede ser nuevamente una pelotita, con el complemento de A. ¿Ok? Y eso va a ser vacío, ¿cierto? Entonces vamos a tener el vacío intersectado con el complemento de C, perdón, el complemento de B. Entonces, vamos a intersectar el vacío, donde no hay absolutamente nada, con algo que sí puede tener objetos, que en este caso va a ser B complemento, puede o no tenerlos realmente. Entonces, en base a eso, si se dan cuenta, sería como, eh, bueno, no quiero decir así como multiplicar por cero, porque eso sería como muy extraño realmente, pero lo que quiero decir es que estamos intersectando dos cosas donde una no tiene ningún objeto. Entonces, si intersectamos esas cosas, nos va a quedar solamente algo que no tiene ningún objeto. Y eso, bueno, sería como entre comillas un sinónimo de decir vacío, ¿cierto? De esa forma. Entonces, bueno, algo que se repite un poco respecto al ejercicio anterior, creo que ya había salido, que era la unión de algo con el vacío. Y eso efectivamente nos iba a quedar algo. De esa forma. Entonces, realmente ese sería el ejercicio. Igual un poquito largo, pero ¿cuál es la moraleja realmente del ejercicio? Es que son bastante similares respecto a los ejercicios que solemos hacer en lógica. ¿Ok? Podemos quizás no traducir exactamente las cosas como las vemos en lógica, pero sí las podemos visualizar como ellas, pero bueno, ahí depende realmente nuestra interpretación. Entonces, no sé si tienen alguna consulta respecto al ejercicio. ¿Qué tal estuvo? ¿Estuvo muy trágico este ejercicio? ¿Se parecen a lógica o estoy hablando puras tonteras? Ahí los dejo que opinan antes de que sigamos. Viéndolo como lógica hace harto sentido, sí, ¿cierto? Realmente, así como vinculándolo a eso, realmente como que algo de sentido debe tener. Quizá se hace un poquito más sencillo. Ok. Bueno, Felipe estuvo potente, sí, que igual estaba potente este ejercicio. Que igual Karen dice que estaba pesado, sí, estaba pesado también. Pero bueno, lo bueno es que ahora, bueno, el taller va a ser de varias personas, entonces igual, nada, ahí pueden ir distribuyéndose el grupo, qué, qué hace cada uno, entonces igual va a ser más cómodo realmente.
no va a ser tan estresante como hacer un control solamente de lógica y todo este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, realmente eso. Em, entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué tal van? ¿Todo bien? Vamos con el último ejercicio entonces, de la ayudantía, que sería este que tenemos aquí. Ok, bueno, este ejercicio, bueno, es bastante largo realmente. Bueno, no largo, pero es extenso en términos de que se ve como si tuviera, tiene muchas cosas realmente, pero nada, ahí vamos a aplicar harto cositas para poder simplificar. Ok, así que no se preocupen. Así que vamos a darle pues. Ya con este terminamos y para que puedan ir a descansar, ya que mañana, bueno, no sé si ustedes estarán en cálculo uno, pero creo que mañana control de cálculo uno, así que tampoco quiero quitarles tanto tiempo. Pero bueno, ok, voy a escribir todo este ejercicio tan largo que me saqué en su tiempo. Ok, y ahí, bueno, empezamos a simplificarlo pasito a pasito. Me faltó espacio. Wait. Esto era S-O-S-I-R. S-I-R y dos paréntesis, dos corchetes y una llave. Entonces, gente, nos piden demostrar que, eh, perdón, nos piden demostrar que, bueno, todo ese chorizo, perdón la expresión, esa expresión grande de cosas, se traduce a decir P y Q, realmente. ¿Ok? Entonces, sí, es un ejercicio que se ve bastante largo, pero vamos a ir a la calma distribuyendo todo, o sea, simplificando todo, de a poquito. Entonces, en particular, vamos a empezar con el lado izquierdo, ¿ok? Con toda esta expresión realmente. Y bueno, voy a ir a empezar aplicando un par de cositas ya instantáneamente, que las primeras cosas que podemos aplicar, ¿cierto? Son la implica, ¿ok? Entonces, si aplicamos los implica, nos quería como, bueno, el primer paréntesis, el primer corchete, nos quería como la negación de P o Q y no R, de esa forma. Y en el lado derecho nos quería como un I. em, Vamos bien, ¿cierto? Sí. Nos quería como un I. Bueno, la negación del primero, pero del paréntesis, ¿cierto? Nos quería como la negación de Q o un R, de esa manera. ¿Ok? Entonces, bueno, un poquito recapitulando qué es lo que acabamos de hacer, aplicamos lo implica que están en el lado izquierdo ambos corchetes realmente y nos quedó como la negación de P o Q y no R, y en el lado derecho nos queda como P y la negación de Q o R. Entonces, gente, ¿les hace ruido eso en particular? ¿Se ven como similares? Bueno, sí o sí son similares porque tienen P, Q y R, ¿cierto? Entonces, pero además de que tengan exactamente los mismos eh, los tres conectivos, o sea, las tres expresiones, ¿hay algo más que como que llame a la vista así como, qué más podría ser similar respecto a eso? ¿O qué se le ocurriría hacer respecto a esto? ¿Cómo les gustaría simplificarlo? ¿Podríamos distribuir? Podríamos distribuir, pero quizás hay una opción o una alternativa
un poquito más rápida antes que distribuir, porque igual tendríamos que distribuir tanto lado izquierdo como lado derecho y ver qué podemos hacer ahí, ¿cierto, Felipe? Entonces, voy a hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo. ¿Qué pasa si en el lado derecho saco una negación? ¿Puedo hacerlo o no? ¿Qué pasa si yo niego el lado derecho? Miren, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. El lado derecho o el lado izquierdo, realmente indiferente. Nos queda así. Y la negación, porque queremos, entre comillas, como sacar como factorizar por una negación, pero eso implica que yo puedo sacar la negación, pero además debo negar todo lo que esté dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces nos quedaría como la negación de P o la negación de no Q o R, de esa forma. Entonces esto nos va a quedar exactamente lo mismo, bueno, el lado izquierdo de los corchetes y la negación de no P o Q y no R. Entonces, gente, ¿qué tenemos ahí? Son como lo mismo ahora, ¿no? Son exactamente las mismas expresiones. Pero la única diferencia realmente es que una de ellas está negada, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Podríamos simplificarlo de alguna manera, ¿cierto? Sería así como decir algo y no algo. ¿Alguna sugerencia? ¿Eso como qué quedaría? Sería falso, ¿cierto? Sería decir algo y no algo. Muy bien. Entonces sabemos que toda esta expresión se va a traducir a decir falso. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ya solamente haciendo eso, ya nos ahorramos, eliminamos todo esto que está acá. Entonces ya nos queda casi como la mitad, ¿cierto? Ahora, gente, vamos a atacar el lado, eh, bueno, el lado derecho realmente, de la siguiente manera. Todo esto está bien, ¿cierto? Sí. Bueno, esto, bueno, nos queda uno y nos queda P y Q o corchete. Esta expresión que está acá, gente, ¿es algo que ya habíamos visto antes o no? Algo y algo, bueno, negado, o la negación de algo y algo en particular, que era exactamente lo mismo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Y eso era falso, ¿cierto? Era falso, muy bien. Entonces, esto nos queda como falso y todo ese paréntesis grande también de cosas que sería como S implica S o S y R, de esa forma. Entonces, si se dan cuenta, gente, aquí tenemos dos opciones que realmente son indiferentes a la hora de trabajarlas. Podríamos haber empezado por los paréntesis de más adentro o darnos cuenta que tenemos este particular conectivo acá que se nos va falso. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Como P y Q o falso y algo, ¿cierto? Entonces daría falso de nuevo, ¿cierto? Exacto, ahí como dice Leandro. Entonces esto sería nuevamente falso. A su vez, lo que tenemos acá es un P y Q o un falso. Y eso, gente, es algo o falso. ¿Qué sería? Sería algo solamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos quedaría como P y Q. De esa forma, como entre comillas, la parte ya entrando al final de este ejercicio, nos quedaría como falso o P y Q. Bueno, ahí no era tan necesario colocar los corchetes, pero
Pero bueno, y nuevamente tenemos algo que, bueno, sí, hemos usado todo el rato constantemente, que es falso o algo. Y eso efectivamente, gente, va a ser algo, ¿cierto? De esa manera. Entonces, no sé si, bueno, entonces como conclusión de todo lo que acabamos de hacer, nos queda como P y Q y efectivamente demostramos lo que nos están pidiendo desde un principio. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna consulta respecto al ejercicio. El ejercicio se veía muy largo, pero salió un poquitos pasos, mucho menos pasos, por ejemplo, que los ejercicios de conjunto realmente. Pero nada, tiene que ver respecto al hecho de, así como asustarlo un poco, que se ve algo muy largo, quizás va a ser muy difícil, pero no, realmente simplificando igual, siguen muchas cosas. Quizás ya para la próxima vez que haga esta guía, bueno, la voy a rehacer realmente y voy a cambiar esto en específico, porque ahí el ejercicio torna, bueno, sale al tiro realmente. Porque creo que la otra vez que la hice, yo partí resolviendo esto primero y luego le apliqué el i. Entonces, claro, no me di cuenta, o sea, era notable a la vista que todo se lleva falso, pero nada, tengo que cambiar eso y ver qué más puedo hacer, cosa de que sea más sencillo. O sea, no sea tan sencillo. Ok, entonces no sé si alguien tendrá alguna duda respecto al ejercicio, qué tal estuvo. Bueno, realmente vimos 6 ejercicios el día de hoy, vimos 4 de lógica y 2 ejercicios de conjuntos. Ok, básicamente para recapitular un poco lo que hicimos hoy. Todos los ejercicios, los 2 ejercicios de conjunto salieron en PEPs anteriores. 2 ejercicios de lógica también salieron en PEPs anteriores. Y los últimos 2 eran ejercicios que eran de milla. ¿Ok? Entonces, eso como para darle el cierre final al ayudante. Antes, no sé si alguien tendrá alguna duda respecto a los ejercicios que hicimos el día de hoy. Antes de eso, realmente. Ya, genial. Entonces, nada, voy a dejar hasta aquí realmente la grabación. Espero la haya servido y eso, nos vemos. Me despido del video, claro, no estoy al tiro. Em,